Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar Segunda de Reyes 2:15. Segunda de Reyes 2:15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Padre, gracias te damos por un domingo más. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, de poder escuchar tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo es el que ha puesto el anhelo en nuestro corazón de escuchar palabra viva. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar un domingo más en tu casa para recibir de ti. Te hemos adorado, hemos glorificado tu nombre y ahora escucharemos tu palabra, lo que tienes reservado para nuestro corazón, para nuestra mente y para nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído que dice la palabra del Señor que unos hijos de los profetas estaban al otro lado, y esto lo hablamos el domingo pasado, porque el domingo pasado estábamos hablando sobre el manto. Esta es una serie que el Señor ha puesto en mi corazón y que el día de ahora va a culminar con la última prédica de las 3 prédicas que el Señor puso en mi corazón. Y hablábamos el domingo pasado que cuando hay un manto sobre nuestra vida, la gente observa y puede identificar que ese manto del Espíritu Santo está sobre nosotros. Para la vida de Eliseo fue que él tomó el manto, y cuando él tomó el manto de Elías, se puso al frente de la orilla del mar, pegó sobre las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando hizo eso, las aguas se dividieron. Y vino estos hombres que estaban al otro lado, observaron y dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre él. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos dice que el Espíritu Santo reposa sobre nuestra vida, porque nosotros también podemos hacer cosas. Nosotros también tenemos la fe para ver enfermedades en nuestras vidas, para ver cómo dificultades son quitadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos ese manto sobre nuestra vida y la gente puede observar e identificar que también nosotros somos hijos de Dios porque tenemos ese manto sobre nuestra vida. Y quiero hacer un repaso, un resumen breve de lo que hablamos los domingos anteriores. El domingo anterior hablamos, el primer domingo hablamos de que todos tenemos un manto. Eso les mencionaba, que todos tenemos un manto. Desde el momento en que cada uno de nosotros venimos a los pies de Cristo, todos tenemos ese manto del Espíritu Santo que reposa sobre nuestra vida. No hay ni un cristiano, no hay nadie que haya de su boca declarado que somos hijos de Dios y que no tengan ese manto. Todos tenemos el manto. Otra generalidad que les hablé, que el manto era el recordatorio del pacto. Y era el recordatorio que todos cumplimos con los mandamientos del Señor. Otra cosa que les hablé es que el manto no se puede robar. No se puede robar. Es algo que está en nosotros. Un cuarto punto que les hablé es que nos ayuda a retener las bendiciones de Dios. Y de ahí que nuestra desobediencia puede rasgar las bendiciones que el Señor ha dado sobre nuestra vida. De ahí les hablé de que el domingo anterior que tenemos un manto recargado, y ese manto recargado ya es en el momento en que nosotros empezamos a cumplir con el objetivo y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Lo primero que hacemos cuando ya tenemos ese manto sobre nuestra vida es que tenemos una mejor comunicación con el Señor. Ya no tenemos que esperar a que alguien nos diga: le ayudo. Porque en el Antiguo Testamento lo que sucedía es que viene una persona y tenía que ir hacia el sacerdote y decir: ¿qué dice Dios? O los reyes, cuando tenían que ir a la guerra, tenían que ir y decir: ¿qué dice Dios? Pero nosotros, desde el momento en que tenemos este manto, tenemos una comunicación directa. El otro punto que les hablaba el domingo pasado, como resumen,
Es que la acción divina del llamado, de colocar el manto, así como Elías lo hizo sobre Eliseo, eso es una acción que un hombre, probablemente un líder, un pastor puede hacer. Pero la selección divina, el llamado divino, lo hace el Señor. El llamado divino, esa planificación, eso de que desde antes de nacer te tengo escogido, eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. El tercer punto que yo les hablaba es que nosotros, cuando somos llamados y ese manto es colocado sobre nuestra vida, aprendemos del Señor. El Señor es el que nos llama y vamos caminando con Él. Eliseo iba caminando con Elías, iba aprendiendo. Él no de un inicio entró a hacer milagros, sino que empezó poco a poco. Y el llamado de un manto sobre nuestra vida es un proceso. Una cuarta parte es que cuando ya estamos listos, cuando ya el Espíritu Santo ha reposado sobre nuestra vida y hemos caminado y hemos aprendido del Señor, ahí es donde el Padre remueve aquello que nos permita a nosotros crecer. En el caso de Eliseo fue que se llevó a Elías en un carro de fuego. En nuestro caso puede ser que un líder nos da más responsabilidad. Un pastor deposita confianza sobre nosotros para ejercer un liderazgo. Y por último, que nosotros recargamos el manto de fe. El manto del Espíritu Santo se recarga con fe, creyendo que el Señor puede hacer absolutamente todo, creyendo que Dios está con nosotros. Así se recarga. Y ahora les quiero hablar este domingo de lo que es un manto resucitado. Porque cuando nosotros estamos con un manto lleno de fe, cuando nosotros tenemos un manto recargado y empezamos a caminar en el Señor, empezamos a cumplir los propósitos de Dios, sucede algo, que nosotros empezamos a brillar en medio de tinieblas. Dice la palabra del Señor que Jesús nos dijo: ustedes son la luz de este mundo. Y lo que quiere el Señor es que nosotros brillemos. La cuestión está en que cuando nosotros empezamos a brillar, sucede algo. El enemigo también observa cuando nosotros brillamos. El enemigo también ve cuando nosotros estamos haciendo el propósito divino y el propósito perfecto de Dios. El enemigo también ve cómo cada uno de nosotros empezamos a brillar en el Señor. Tenemos ese manto recargado y lo que el enemigo quiere es quitarle ese manto a como de lugar. El enemigo lo que quiere es que usted deje a un lado ese manto. Y quiero iniciar con algo que lastimosamente es una realidad. No nos gusta a los cristianos, pero está ahí. Es que nosotros estamos en la mira del enemigo. Una vez usted empieza a cumplir el propósito divino del Señor, estamos en la mira. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto nos enseña que Jesús había visto cómo el enemigo estaba pidiendo a un grupo de hombres que estaban siguiendo y caminando en el Señor, y les había pedido zarandearos. Vemos también otro ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo el enemigo llegó donde Dios y dice que paseaba por la tierra y le dijo a Dios: si me permites, voy a hacer algo en la vida de Job para probarlo. Y eso nos indica que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos cumpliendo el propósito de Dios, cada uno de los que decimos tenemos un manto sobre nuestra vida, yo quiero caminar recargado con fe. Cada uno de nosotros que tenemos ese manto encima de nuestra vida, estamos en la mira del enemigo, porque el enemigo no quiere ver que se cumplan las promesas de Dios sobre nuestra vida. El enemigo no quiere que cumplamos el objetivo que Él ha trazado para nosotros. Por eso es que Él está pendiente, por eso es que Él quería hacer caer a Job. Él quería que pecara Job, por eso es que Él quería que Pedro pecara, que los discípulos se desviaran. Y mientras más recargado está el manto, más es el ataque del enemigo. Yo siempre lo he mencionado
Y le digo al equipo de la alabanza, y le digo a la gente que empieza a servir, usted tiene que estar preparado, porque entre más usted se mete con el Señor, el enemigo más quiere atacar, el enemigo más lo quiere hacer caer, el enemigo quiere que usted esté lejos del Padre Celestial. ¿Y qué sucede cuando empiezan esas tribulaciones? ¿Qué sucede cuando empiezan esas pruebas? ¿Qué sucede cuando empiezan esos momentos duros y difíciles? Lo que dice Esdras 9:13. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esto nos dice, porque hay una acción que se da siempre en la palabra de Dios. Hay una acción que aquellos que han sentido con arrepentimiento, que se han sentido como un dolor, rasgan su manto. Job lo hizo. Job, cuando perdió absolutamente todo, rasgó su manto como diciendo, ya no puedo más, ya no hay nada más que hacer. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Esa es una señal de que cuando ya no tenemos absolutamente nada, ni respuesta, ya no hay fuerzas para seguir, rasgamos el manto. Y eso es algo que el enemigo quiere hacer en la vida de cada cristiano. Que usted rasgue su manto del Espíritu Santo. No él, porque él no puede tocar a los hijos de Dios sin permiso. Porque él no puede tomar al Espíritu Santo y alejarlo de usted. Porque él no puede tomar ese manto que Dios ha depositado sobre su vida y romperlo. Porque él no tiene esa autoridad. Pero usted y mi persona tenemos esa autoridad de decir, rasgo mi manto. Tenemos esa autoridad de decir, el manto que el Señor ha puesto sobre mi vida, me lo quito. Y ya no lo tengo puesto encima. Eso sí lo podemos hacer como cristianos. Nosotros tenemos esa decisión. Y me quiero ir a una historia porque quiero hablar de cómo resucitar el manto. Porque muchos de nosotros como cristianos hemos roto el manto. Muchos de nosotros como cristianos lo hemos dejado a un lado. Muchos de nosotros como cristianos no nos hemos puesto en nuestro día a día el manto del Señor. No nos hemos puesto ese manto del Espíritu Santo que nos ayuda a ser mejores cristianos. Y quiero hablarles de lo que hace el enemigo. Y quiero irme a una historia que es muy común, pero quiero ponerla en un contexto totalmente diferente. Marcos 5, 25 al 26 nos habla, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y lo que podemos ver aquí es que esta enfermedad de esta mujer, esta enfermedad que hacía que ella tuviera flujo de sangre, le manchaba por completo el manto que ella tenía sobre su vida. Estoy hablando de un manto físico, porque esta mujer cada vez que se sentaba, quizás cada vez que hacía alguna actividad, ella para el mundo, para el pueblo de Israel, ella era alguien contaminada. Ella ya no podía estar dentro del pueblo, porque era una mujer con flujo de sangre. Eso nos indica que esta mujer estaba apartada. Eso nos indica que esta mujer no tenía acceso a absolutamente nada. Lo triste de esto, y aquí viene la pregunta del millón, es ¿por qué esta mujer nunca fue a la iglesia? Porque esta mujer pasó tanto tiempo con doctores. Porque esta mujer gastó todo lo que tenía y nada le ayudó. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Porque el enemigo ha provocado hoy en día lo mismo que provocó en este tiempo. Que la iglesia no se vea como un lugar donde hay respuestas. El enemigo lo que quiere es que la iglesia no se vea como un lugar donde Dios puede hablar, donde el manto del Espíritu Santo puede transformar. El enemigo ha hecho con éxito una estrategia de creer que en la iglesia no hay respuesta. Y es común ver eso, ver gente que rasga su manto y no regresa a una iglesia. Rasga su manto y ya no quiere servir. Rasga su manto y ya no quiere hacer absolutamente nada.
Y dice la palabra del Señor que esta mujer perdió todo, porque lo que el enemigo quiere es que usted y mi persona nos volvamos inservibles para el reino del Señor, que no nos sintamos dignos, que no podamos caminar, que nos olvidemos que hay un Dios que ha puesto un manto sobre nuestra vida y nos quiere ver victoriosos. El enemigo lo que quiere hacer en nuestra vida es que nos sintamos como esta mujer, y que cuando nosotros mismos rompamos nuestro manto, no nos acordemos que aquí hay un lugar donde nos podemos acercar, congregarnos y decir: Padre, necesito que vuelvas a reparar mi manto. Lo que el enemigo quiere es que usted no se acuerde que hay un lugar donde usted tiene acceso directo, que se olvide que usted tiene comunicación directa con su Padre. El enemigo, eso es lo que quiere hacer. Y esta mujer atribulada, afligida, lo único que pensaba es: ya no hay solución. Lo único que pensaba es: mi manto está tan sucio que ya no puedo entrar en medio de un pueblo. Mi manto está tan sucio que ya no sé qué más puedo hacer. Y muchos de nosotros así nos pasa. Muchos de nosotros pensamos: ¿qué más puedo hacer? En serio, con esta enfermedad, ¿cómo puedo servir? Con estos problemas, con estas situaciones, ¿cómo puedo servirle a Dios? Con estas dificultades, con problemas familiares o quizás problemas en el trabajo, en los negocios, ¿cómo puedo de verdad servirle al Señor? Y empezamos el mundo hace que manchemos nuestro manto. El mundo, las tribulaciones hacen que ese manto que una vez estuvo limpio para servir al Señor esté sucio y ya no lo podamos llevar a ningún lado. Porque aquí en la iglesia sentimos que nos van a juzgar, aquí en la iglesia sentimos que nos van a criticar, aquí en la iglesia sentimos como que si ya no es más. Pero tenemos que entender, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a esta historia, que hay algo diferente, hay una manera en cómo podemos resucitar ese manto en nuestra vida. No porque se ha muerto, no porque el Espíritu Santo jamás puede morir, sino porque nosotros lo hicimos a un lado y es momento de resucitarlo en nuestra vida, porque nosotros quizás lo rompimos, porque sentíamos que ya no había más que hacer. Dice Marcos 5 del 27 al 28, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Lo que nos indica esta historia, lo que nos indica lo que hizo esta mujer, es que se movió, que ella, cuando escuchó hablar de Jesús, supo que había alguien que podía revertir su situación, supo que había alguien que podía cambiar su historia, supo que había alguien que, a pesar que ella era sucia a los ojos del mundo, podía ser limpia a sus ojos. Que cuando el mundo le había quitado todo el valor, ella iba a tener valor en alguien. Que cuando ella ya no tenía ninguna respuesta, ya no había más que hacer, ella podía tener un objetivo y un propósito. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana. Que cuando nosotros caminamos hacia Jesús, cuando tomamos la decisión de decir: aquí estoy, Jesús, repara mi manto. Si tan solo puedo tocarte a ti, mi manto puede ser reparado. Si tan solo te puedo tocar a ti, Jesús, mi manto es limpiado. Y eso es lo que quiere Jesús en esta mañana. Esa es la manera de cómo resucitamos nuestro manto. Esa es la manera en cómo nosotros podemos otra vez ser útiles para el Señor. Cuando Él nos limpia, cuando Él vuelve a repararnos, cuando Él vuelve a decir: mi manto está sobre tu vida. Cuando Él nos recuerda que Él es la verdad y la vida, que solamente es un camino hacia el Padre y se llama Jesús. Y dice la palabra del Señor que esa es la garantía. ¿Cómo puedo yo, Roberto Quijano, cómo puede usted, hermano y hermana, saber que Jesús ha reparado nuestro manto? A través de la paz. Porque no hay nada que Él nos pueda dar mejor que una paz en medio de tormenta.
una paz en medio de tribulaciones, una paz en medio de aflicciones. Y dice la palabra del Señor en Marcos 5:34. Y Él le dijo, estamos hablando de Jesús, a esta mujer que se había acercado, a esta mujer que le había tocado el mando. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de nosotros. Jesús le estaba diciendo a esta mujer, ve en paz. Porque si algo le puedo dar la garantía es que cuando usted ha logrado tocar a Jesús, cuando usted llega a entrar en la presencia de Jesús, cuando usted toma la decisión de decir, yo quiero acercarme a Jesús porque mi manto está roto, porque mi manto está sucio, cuando usted entra en la presencia de Jesús, tal vez no le va a solucionar todos sus problemas. Tal vez la respuesta del Padre no es que todas sus deudas desaparecen o que su enfermedad no ha sido quitada. ¿Sabe cuál es la garantía? Que usted tiene paz. Porque esa paz sobrepasa todo el entendimiento. Porque esa paz es una paz que uno puede decir, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo soy su hijo, su hija. Esa paz es la que quiere Jesús que usted experimente. Que vamos a estar allá afuera del mundo y se nos va a ensuciar nuestro manto, que a veces nos vamos a sentir como que si no hay respuesta y vamos a querer romperlo, pero viene nosotros y tomamos esa decisión de caminar en medio de una multitud de allá afuera, en medio del mundo, en medio de problemas, de dificultades, pero cuando toquemos a Jesús nos vamos a dar cuenta que tenemos esa paz, y esa paz no tiene valor. Y esa paz nadie más la puede dar. Y esa paz solamente proviene de Jesús. Qué lindo que podamos experimentar esa paz. Qué lindo que cuando tenemos ese manto sobre nuestra vida y empezamos a resplandecer y el enemigo viene con miles y un ataque y quiere hacer de todo, después de todo podemos tener paz. Yo les digo, yo soy una persona que el Señor me da una paz increíble y creo que eso no tiene límite. Uno puede tener paz aún en medio de situaciones que no comprendamos. Jesús durmió en medio de una tormenta porque sabía quién era su Dios, porque conocía su propósito. Y cuando nosotros conocemos el propósito que Dios pone sobre nuestra vida, sabemos que van a haber muchas adversidades, muchos obstáculos, pero nadie detiene el plan perfecto que Dios tiene sobre nuestra vida. Esa es la paz que Dios quiere que usted tenga. Esa es la paz que quiere que yo tenga. Que nosotros caminemos. Y Él ha dicho que usted va a servir, no importa lo que el enemigo haga, no importa lo que el enemigo le tire, no importa los dardos que el enemigo lance. Usted va a estar seguro que Dios está con usted. Y esa es la paz que da Jesús cuando repara un manto sucio, cuando repara un manto roto. Y esa paz solo Él la puede dar. Y quiero ir concluyendo con esto. Hay una historia muy linda. Hay una historia que demuestra lo que es tener paz en medio de todo. Dice la palabra del Señor en Hechos 12, 7, 8. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete tu manto y sígueme. Este es un Pedro que está en medio de los hombres. Este es un Pedro que está en medio de los soldados. Este es un Pedro que estaba en una cárcel oscura y estaba sentado con ataduras en sus manos y probablemente en sus pies. Pero dice la palabra del Señor que Pedro aún en medio de la oscuridad, Pedro aún en medio de enemigos alrededor, Pedro aún atado, sentía paz y durmió, como muchos de nosotros hacemos allá afuera donde está lleno de tinieblas, allá afuera donde hay enemigos a nuestra izquierda y a nuestra derecha, allá afuera donde el enemigo ha tratado de poner cadenas de vicios, de problemas, allá afuera donde nos quieren enterrar
donde el enemigo lo que quiere es meternos en cárceles mentales, en cárceles de sentimientos malos, de sentirnos no dignos para venir a la casa del Señor, de sentimientos de no poder servir. Pero dice que resplandeció, una luz resplandeció, y vino un ángel, una palabra del Señor, y le dijo: levántate, átate, levántate, cíñete, átate las sandalias. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor en esta mañana, en este día, nos dice: aún en medio de la oscuridad, aún con ataduras, aún con enemigos a tu alrededor, no importa la situación, la tribulación, la aflicción, aún en medio de todo eso, el Señor te dice: levántate, cíñete, átate las sandalias. Y aquí viene lo más importante, y con esto quiero ir concluyendo: envuélvete tu manto y sígueme. Y eso dice el Señor, ese es un manto resucitado. Ese es un manto que nos volvemos a poner, porque Pedro se había quizás quitado el manto porque ya no había más que hacer. Estaba encerrado, no podía ir ni a la izquierda ni a la derecha. Tenía enemigos que lo sostenían probablemente. Pero el Señor se le apareció, así como le está hablando en esta mañana, para decirle: envuélvete en tu manto y sígueme. Sígueme. Eso es un manto resucitado, que usted se lo vuelva a colocar, que usted con fe lo tome y empiece a caminar. Ese es el manto resucitado que quiere que el Señor se ponga nuevamente, para que le sirvamos, para que cumplamos el propósito perfecto. Amén. Padre, gracias te doy. Gracias porque tú has hablado, porque así como Pedro, quizás hay muchos. Así como aquella mujer con flujo de sangre, hay muchos que no se sienten dignos, que quizás han rasgado sus mantos, que quizás los han dejado a un lado, porque creen que ya no pueden hacer el servicio del reino del Señor. Ya sea porque han pecado, ya sea porque han fallado. Hay muchos factores que hacen que una persona se sienta desvalorada. Pero tú en este día nos has recordado que hay una posibilidad de poder colocarnos nuevamente el manto, de tener un manto resucitado sobre nuestra vida. Y hemos sentido como que si el enemigo, con todas esas pruebas, dificultades, aflicciones, nos ha ensuciado y ha hecho que rompamos ese manto. Hay una manera de tener un manto resucitado: es acercarnos a Jesús, ver esa luz resplandeciente, poder tocarlo y poder decir: me levanto, me ciño delante del Señor, coloco ese manto, envuelvo ese manto sobre mi vida nuevamente, ese manto del Espíritu Santo, y empiezo a caminar firme. Me envuelvo ese manto que solamente Jesús me puede dar. Él es el que me lo ha entregado. Yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder concluir esta serie, de poder hablarles sobre el manto del Espíritu Santo a tu pueblo. Que empecemos a caminar firmes. Que no permitamos que el enemigo ponga en nuestra mente esos pensamientos que no somos dignos, que nadie puede lavar nuestro manto, que nadie puede arreglar nuestro manto. Tú eres el que lo ha dado. Tú eres el que ha puesto ese manto sobre nuestra vida. Y si tenemos un llamado, Señor, es porque tú nos has visto especiales. Es porque tú has visto sobre nuestra vida valor. Un valor que el mundo no puede ver. Por eso es que caminamos firmes. Por eso es que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre bendito, por tu manto. Gracias porque el pueblo puede confiar que hay un manto sobre su vida. Y ese manto resucita en este día, porque volveremos a caminar en ti, volveremos a creer y volveremos a hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.